Señor, señora, por favor, no pierda atención a lo que le voy a decir siguiente, porque vamos a ver qué arcángel es el que le corresponde de acuerdo a su signo zodiacal. Vámonos con Aries. Mi querido amigo de Aries, tenemos a Machidiel, que es el arcángel de la autoestima, la fuerza interior, el poder que hay dentro de ti. Así es que vamos a poner mucha atención para que los arcángeles, este arcángel en particular, te permita llevar la guía de tu ser interior. Recuerda que el conocimiento de ti es en donde se encuentra la base de tu creación, así es que es importante que te conozcas para que puedas crear exactamente lo que deseas, Tauro. Tenemos a Melquisedec, un gran arcángel que te corresponde, que nos va a llevar por un viaje místico, un viaje hacia tu ser interior. Te va a permitir comprender tu conocimiento interior, porque dentro de cada uno de nosotros se encuentra el conocimiento que requerimos para poder salir adelante. Así es que vamos a preguntarnos dentro de nosotros quién soy, qué hago aquí, y esas respuestas nos van a llevar hacia nuestro ser interior. Géminis. Tenemos al arcángel Ed, que es el arcángel de la paz, de la serenidad. Así es que hoy pon música para que los ángeles se encuentren felices y en armonía contigo. Vamos a poner música, vamos a dejar que fluya la energía, porque hoy el arcángel Ed te va a llevar a la serenidad, a la tranquilidad. Y aprovecha, ¿por qué no?, para hacer una meditación profunda que te lleve al encuentro con tu ser interior. Cáncer. Tenemos a Zuriel, que es el arcángel de la confianza, la seguridad, el arcángel que te va a permitir conectarte, vincularte con tu ser interior, llegar a esos puntos en donde se manifiesta tu bienestar, tu armonía, pero lo más importante, el conocimiento de ti mismo. Cuando tú logras comprender y valorar el conocimiento, tu belleza, tu ser interior, bueno, de esta manera lo proyectas hacia las demás personas y puedes actuar con perfecta seguridad. Leo. Tenemos a Sahakiel, que es la guía. Sahakiel es la guía, es aquello que te va a llevar al camino de tu, más bien a tu verdadero camino. Y vamos a poner mucha atención, porque mira, no puedes estar siguiendo el camino de otras personas, no puedes estar pensando qué es lo que le corresponde a otros y hacer tú mismo esa misma circunstancia. Lo importante es que tú encuentres tu propio camino, sigas tus propios pasos, y esto es un poquito complicado, así es que este arcángel nos va a permitir encontrar nuestro camino. Tenemos a Virgo. Virgo, tienes a Casiel, que es el arcángel de la armonía. Pon música, diviértete, disfruta estos momentos para que puedas fluir, para que puedas crecer y crear cosas positivas el día de hoy. Recuerda que la parte creativa es el elemento que tienes que nutrir para poder proyectarte hacia lo que tú deseas. Libra. Tenemos a Uriel, el arcángel del trabajo, que es el que te va a permitir proyectarte hoy hacia donde tú lo deseas. Mucha atención con esto para que puedas avanzar. Hoy tenemos a Uriel, la inteligencia, la proyección y el trabajo. Y nos vamos con Escorpio. El arcángel que te corresponde, mi querido Escorpión, es Rachmiel, que es el desapego. Hay que soltar, hay que liberar, hay que abrirnos, hay que permitir que el universo nos dirija, nos indique hacia dónde tenemos que estar. Así es que soltando, abriendo las manos para poder recibir el bienestar y la armonía. Y vámonos con mi tocayo de signo, Sagitario. Mis tocayitos de signo queridos, tenemos a Tubiel, el arcángel de la abundancia y la prosperidad. Así es que agradezcamos, recibamos en bienestar la armonía en abundancia que nos está llegando, la prosperidad, para que se multiplique y se manifieste de formas perfectas. Y vamos con Capricornio. Capricornios adorados, tenemos a Suplas, el arcángel de la autosanación. Recuerda que para que podamos sanarnos necesitamos estar en perfecta armonía con nosotros, necesitamos mantenernos en equilibrio. Mucha atención con esto. Suplas, el arcángel de la autosanación, así es que vamos a darnos esos espacios para poder recuperarnos. Acuario. Bien, acuarianos, tenemos a Baraquiel, el arcángel de la confianza. Este arcángel Baraquiel
nos va a decir qué es lo que necesitamos para nuestro interior. Así es que mucha atención, Baraquiel nos va a dar confianza, nos va a dar autoridad, así es que vamos a poner atención y pasamos con el signo de Piscis. Bien, Piscis, tenemos a Seruch, el arcángel de la fortaleza, la potencia, la fuerza. Vamos a tomar decisiones, hacer cambios. La voluntad es lo más importante, mis amigos de Piscis. Así es que hoy vamos a mantenernos enfocados en bienestar y en perfecta armonía. Y como siempre le digo, señor, señora, el secreto de todo está en mantener una actitud positiva.